Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señoras y señores, hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro que nos interesa a todos en la comunidad de Diablo Immortal, y es el estado actual del mercado dentro del juego. La situación en el mercado, no sé si has notado que el precio de algunos objetos ha cambiado para bien, para mal, y bueno, se están volviendo más caros algunos más baratos. Y si ese es el caso, si tú no sabes qué es lo que está pasando, oye, este video es para ti. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, cómo te afecta a ti como jugador, cómo podemos sacarle partido e incluso vamos a hacer algunas especulaciones de cómo se puede arreglar, qué podemos esperar en futuras actualizaciones y demás. En las últimas semanas, y me atrevo a decir en los últimos meses, hemos visto que el mercado ha cambiado muchísimo con actualizaciones, eventos, la economía dentro del juego ha estado experimentando grandes cambios. Hemos estado de precios muy altos a precios muy bajitos y bueno, y ahora con modificaciones que se le han hecho al juego con precios aún más bajitos. Por ejemplo, con la última actualización, las gemas normales sufrieron una modificación en el precio mínimo. Ahora son capaces de bajar de 100 de platino, que era lo que costaba antes, ahora pueden costar 50 de platinos. Y justo cuando salió la actualización, por supuesto, todas las gemas sufrieron una modificación, ¿no?, inmediata del precio real que tenían, bajando algunas a un precio esperadísimo, como es el caso de Rubí, a 50 de platino directamente. Puede que en tu servidor otras gemas hayan bajado aún, o sea, también junto con el Rubí a 50 o por debajo de los 100. Por ejemplo, en mi servidor esto no pasó así. Algunas gemas se mantienen en su precio estable porque no estaban sufriendo ese tipo de modificación. Incluso algunas están a máximo precio. Además de la reducción en el precio de las gemas normales, han pasado cosas raras. Las runas y las piedras de habilidad y los familiares creo que no han tenido cambio significativo en el precio que tenían. O sea, creo que se han mantenido todo igual. Los precios de familiares siguen siendo los que eran, no hay nada mejor. Pero lo que son las gemas legendarias, que son la parte de pago del juego, recuerden que las gemas, las runas, las piedras de habilidad y los familiares, todo eso es farmeable, todo eso se puede obtener gratuitamente en el juego, relativamente fácil, ¿no? O sea, recurrente en la semana, no es complicado obtenerlo. Pero lo que son las gemas legendarias comerciables, sí son más difíciles de obtener en el juego. Y estas han aumentado de precio. Cuando todo lo demás se mantiene en menor precio o ha bajado de precio, las gemas legendarias se están poniendo más caras. Por lo menos en mi servidor. Miren los precios. 4.000 por una gema de 2 estrellas. De vuelta, como si estuviéramos como antes, cuando el juego se gastaba una cantidad de dinero terrible. El Jade ensangrentado está recuperando su precio normal. Por ejemplo, gemas que yo uso, fragmentos de fuego estelar, ya están ya a tope precio. Y esto preocupa bastante. Incluso voluntad concentrada, que siempre fue una gema con, o sea, que tiene una condición, está aumentando bastante su precio, bastante más que antes, probablemente por el Tempestario. Y yo estoy vendiendo incluso una de mis copias para ver si logro comprar alguna más barata en el futuro. Si tengo que darte mi opinión, creo que todos estos cambios que están ocurriendo, por lo menos en mi servidor, en el tuyo quizás tengan condiciones parecidas o un poco distintas, según en la región en la que te encuentres. Creo que esto a los que más afectan es definitivamente a los jugadores free to play, que son los que siempre tienen que morder la soga, porque no metemos tanto dinero en el juego como las ballenas, ¿no? Que por ejemplo, si quieren poder de gema y quieren aumentar la resonancia, simplemente gastan dinero y vienen acá y venden sus gemas caras, porque las gemas legendarias están poniendo caras, o simplemente las usan. Para los jugadores free to play, por ejemplo, que se dedican a conseguir platino farmeando gemas normales, es ahora más complicado aún. Porque puede que sí, que puedas vender un poquito más fácil tus gemas, pero las vas a vender cada vez más barato, haciendo que tu función en el juego, tu trabajo, tu farmeo valga menos. E incluso que te pongas a farmear con varias cuentas, pues ahora tiene menos impacto porque nada, las gemas valen menos y quizás no las vendas o las vendas en muy bajo precio. Además, para lo que es las runas, las piedras de habilidad y los familiares, como se ha mantenido más o menos el mismo precio, tú por tu parte tratando de conseguirlas para luego venir y comprar poder de gema, que es lo más caro, ahora te va a costar aún más trabajo porque las gemas legendarias están aumentando su precio y todo lo que tú farmeas sigue valiendo menos o igual que siempre. Evidentemente en la comunidad este tema está dando vueltas. Ya sé que probablemente a Blizzard no le importa mucho la opinión de los free to play porque realmente el juego tiene
bastantes opciones free to play para que tú te entretengas. El momento en el que el free to play se empieza a quejar es cuando intenta emparejarse o pelear contra aquellos que gastan dinero y por supuesto ahí empieza el descontento porque las diferencias son abismales. Pero realmente para lo que respecta a PvE, el free to play no tiene de qué quejarse, ya tiene todas las condiciones para hacer daño, para ser fuerte, porque el juego te facilita bastantes recursos. Pero igual la gente, por supuesto, no se queda callada y no está demasiado contenta con esto. Incluso en otros servidores, en otras regiones, es aún peor esta situación, porque las gemas normales valen aún menos. Tratando de mirar un poquito hacia adelante, yo creo que todo esto, todos estos problemas se soluciona simplemente poniendo la fusión de gemas, que era una función que hace tiempo ya, hace bastantes meses, Blizzard intentó poner en el juego para darle un poco más de valor a las gemas normales, que consistía simplemente en fusionar dos gemas iguales. Por ejemplo, el rubí y la turmalina se fusionaban y hacían una gema que daba ambos atributos, ¿no? Daño y vida. Haciendo que tú pudieras aprovechar un poquito más las ranuras y pudieras aumentar un poquito más, digamos, los parámetros del personaje. Pero en Occidente, por supuesto, se negaron muchísimo en Reddit y eso no terminó implementándose. Y creo que esto ha afectado bastante a lo que son las gemas normales. Y lo que carecen es de importancia, realmente, por eso es que valen tan poco, carecen de importancia, las ballenas probablemente ya compraron todas las que necesitaban y ya no van a invertir mucho más en ellas, y entonces es difícil venderlas. Pero con esta función yo creo que las ballenas se van a volver a interesar, porque van a necesitar muchas más gemas para volver a mejorar sus personajes, y puede que con esto, que ya lo había mencionado en otro video, puede que con esto mejoremos bastante. Recuerden que ahora viene una nueva actualización. A cada 3 meses más o menos Blizzard saca una actualización grande que puede venir con cositas que impacten el mercado, que tengan que ver con platino y demás. Como fue, por ejemplo, las runas, como fue en su momento los familiares. Así que hay que estar atento a las actualizaciones. Si estás en un servidor parecido al mío, que tenga las condiciones como te he explicado acá, pues este no es el momento de vender tus gemas normales. Te explico, si las vas a tener que vender a mínimo precio, no las vendas. No las vendas porque por muy desesperado que estés, lo ideal es que la vendas en una situación en la que puedas sacarle más partido, si la quieres convertir en poder de gemas, porque de lo contrario, sacarle mínimo no te va a dar el avance que quieres y te vas a mantener frustrado. Es verdad que no venderlas y no progresar un poco con tu personaje inmediatamente te puede parecer estancamiento y demás, pero este juego es un MMORPG, esto es a tiempo, o sea, esto es para jugarlo durante bastante tiempo. Lo que sí te puedo recomendar que vendas son las gemas legendarias, que en el caso de mi servidor, muchas han aumentado muchísimo su precio y están bastante lejos del precio mínimo, que recuerden que también el precio mínimo de las gemas legendarias se redujo a 12.800 si mal no recuerdo, y las gemas ahora mismo están bastante lejos de ese precio, y lo ideal es que tú compres cercano a ese precio. Así que si las puedes vender ahora que están caras y simplemente limítate a no usarlas, pueden en el futuro, con otra bajada, otra caída del juego, aproveches mejor el platino. Lo otro que te puedo recomendar con respecto a las gemas normales es que, evidentemente, además de no venderlas, que las uses. Si crees que no van a aumentar de precio, como es en el caso de Rubí, hombre, usa el Rubí y mejora tu personaje. Al final eso va a afectar las ranuras rojas en las piezas verdes, afecta la vida base de tu personaje y un poco más de vida, gente. Un poco más de vida, que yo sé que a mucha gente no lo valora y lo que quieren es daño, pero pueden usarlas. Lo que sí nos recomiendo es venderlas. Ahora mismo, si están a precio mínimo, no las vendas. A modo general, ya te digo, si el objeto está rozando su precio mínimo, yo lo que te puedo recomendar es que lo guardes hasta un momento donde puedas venderlo un poco más caro gracias a una actualización, a que se esparce un rumor importante y la gente pues se vuelve loca y empieza a comprar el objeto un poco más caro. De momento, guárdalo o úsalo. Úsalo, porque venderlo a precio mínimo no es rentable. Al final, creo que tu personaje va a progresar muchísimo más de esa manera que tratando de venderlo para tratar de subir tus gemas legendarias. No te desesperes y trata de hacer las cosas con cabeza. En el caso de que el objeto actualmente, porque las condiciones del mercado lo permiten, llegan a su precio máximo, sea el objeto que sea, yo lo que te recomiendo es que lo vendas. Por ejemplo, las esencias del terror siguen en su precio máximo. Tú las pones ahí y se venden. En mi servidor, por ejemplo, el zafiro sigue a su precio máximo. Tú lo pones ahí y se vende. En ese caso, sí te recomiendo venderlo y ya llegará un momento donde cumpla con las condiciones que te había mencionado anteriormente y sea mejor usarlo, pero por ahora esto es lo que yo te recomiendo.
Y ya, gente, poco más que añadir. La situación actual del mercado es algo que a todos los jugadores nos afecta, todos debemos tener en cuenta, especialmente si quieres maximizar recursos. Dime qué piensas tú sobre estos cambios, cómo han afectado tu forma de jugar, cómo han afectado tu manera de juego, todo, todo. Y también cómo han afectado tu mercado. Recuerda dejarme un comentario, como siempre, suscríbete al canal, déjale un me gusta. Te voy a dejar este video por acá, donde uso todos los recursos que guardé para Averno 2, pero especialmente para conseguir las nuevas esencias que pusieron de cruzado. Estuve abriendo un montón de equipamiento legendario para ver si conseguía las esencias. Conseguí bastantes, tienes que ir a verlo. Y también aumenté bastante mi índice de combate. Y ya, esto